Vengo en esta mañana bajo el tema el espejo de tu pasado. Alábalo. El espejo de tu pasado. Y no hace mucho hablábamos sobre el tema rompan el techo. Así que yo le añadí al espejo de tu pasado, rompe el espejo de tu pasado. Hay que romper el espejo de nuestro pasado. Porque cuando nosotros nos rompemos el espejo de nuestro pasado, se convierten en una sombra que no nos deja vivir. Y quiero que vayamos, aquellos que puedan acompañarme, al libro de Oseas, capítulo 1, porque es la ordenanza de Dios. Palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Así que, como les decía, Oseas era un profeta de Dios, el cual se nos especifica, ¿verdad? Y sabemos que Dios hablaba a través de sus profetas. Y él comienza a narrar el pedido, vamos a decir que extraño de parte de Dios. ¿Por qué? Porque un profeta, una de las cosas que hacía era recalcar el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba con Oseas? Que al casarse con una mujer de baja reputación, también él se convertía en un hombre que iba a ser señalado. Pero mira hablando de la palabra de Dios y de que se vuelvan del pecado, y el primero que está con una mujer pecadora es él. Alaba lo que vive. Así que le dice, ve y toma por esposa a una mujer, pero no una mujer pura, no una mujer íntegra, una mujer de su casa, digna, sino vete y busca a una mujer promiscua. Algunas personas dicen que era prostituta, pero vamos a decir que era una mujer contenta. Una mujer alegre, de la vida alegre, y tendrás con ellas hijos de prostitución. ¿Por qué hijos de prostitución? Es algo complicado de explicar, pero es hijo de prostitución porque si la mujer era adúltera no se va a saber quién es el papá, si verdaderamente del esposo o si verdaderamente haya sido de uno de los amantes que haya tenido. Alaba lo que vive. Pero entonces Dios recalca que es precisamente lo que Israel ha hecho para con él. ¿Por qué? Porque Israel, a quien debía adorar, a quien debía servir, era Dios solamente. Y estaba adorando a otros dioses. Entonces, en el capítulo 3, que es por donde yo comencé, ya la esposa de Oseas se había ido de la casa y estaba viviendo con otro hombre, aún estando casada con él. Y entonces Dios le dice, vete y búscala. Ve, sácala de donde está. Entonces no solamente va a buscarla, sino que también tiene que pagar por ella. ¿Usted sabe lo que es eso? Gracias a Dios. Así que el Eterno le dice, ve y vuelve y ama a tu esposa, aunque sea amante de otro, aunque sea una mujer adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleitan con otro tipo de tortas. Y dice Oseas, y compré entonces a esta mujer por 15 ciclos de plata, un homer y un letec de cebada. Ahora, dentro de todo este marco que yo le acabo de presentar, ustedes se imaginan por un momento, que era donde me llevaba el espíritu, a esta mujer cuando regresa a su casa. Cuando nosotros nos vamos a estos tiempos atrás,
Y lo vemos aquellos que les gustan las novelas turcas y eso. Se ha visto que viven toda la familia. Cada quien tiene un lado, pero están en la misma casa. Así que ahí está la suegra, ahí están las hermanas, ahí están los primos, los tíos y las mujeres de cada uno de ellos. ¿Ustedes se imaginan cómo miraban a esta mujer? ¿Ustedes se imaginan cómo le decían? Bueno, amada, la suegra no podía estar de acuerdo de que esa fuera la mujer de su hijo. Y más teniendo en cuenta de que la mujer había caído de... No solamente la cogen, la casan, la ponen buena moza, vuelve y recae. Pero de la manera en la que Dios me hizo analizar esto, fue en cómo se sentía ella. ¿Qué la hizo regresar a volver a caer, vamos a decir que en el lugar de donde ella la sacaron? Y dentro de esa perspectiva yo nunca la había visto. Cómo se sentía ella precisamente, que cuando se sentaba con la suegra le recordara quién era ella. De que cuando estuviera también sentada o le pasara una hermana de su esposo, que el tigre era medio callejero y que a lo mejor había pasado por la barra donde ella trabajaba. ¿Sabrá Dios? ¿Eh? O sea que en cualquier lugar que ella se encontraba en esa casa, lo que encontraba era ¿qué? Alguien que le estuviera metiendo el dedo en la herida y le estuviera recordando quién era ella. Y wow, eso es fuerte. Eso es duro. A nosotros a nadie nos gusta que nos recuerden de dónde Dios nos sacó. Ni lo que nosotros hicimos ni vivimos anteriormente, ni los errores que cometimos. Y sobre todo, que no venga el te dije, que tan comúnmente todos nosotros, incluyéndome, también hemos caído. Tengo un hermano aquí con una inquietud y dice, ¿nadie piensa en el hombre? Porque ella la están criticando por lo que hizo, pero ¿y ese pobre hombre? Tiene que aguantarla. Está, por eso la palabra de Dios es como espada de doble filo. Da para allá, pero también da para acá. Da para ambos lugares. Y Dios en su momento también va a recordar al pobre hombre. Ay, sí. Pero ¿y si fuera él el que fuera? Pobre mujer, que tiene que aguantar también. Es un lío. Por donde quiera que ustedes lo planteen, es un lío. Hay bobo, como dicen en la República Dominicana. Hay bobo. Y vamos a dejar a la mujer tranquila, porque si traemos al hombre se van a alborotar aquí una cuanta cosa. Tráiganlo. Que hay mucho hoy. Vamos a eso así. Pues mira, amada, la palabra de esta semana, mayormente, o lo que quiere Dios traernos a nosotros, como siempre, es hacernos reflexionar. Es llevarnos a que tenemos nosotros que cambiar pensamientos, mi forma de hablar y mi forma de actuar. Porque podemos estar hiriendo a corazones que ya de por sí están heridos. Que ya de por sí se sienten culpables por las situaciones vividas. Por los traumas a lo mejor que vivió. Por la vergüenza por la que pasó, ya sea consciente o inconscientemente. Porque dice por ahí que un desliz lo tiene cualquiera. Pero el problema es que cuando una persona tiene ese desliz y los demás lo saben, nos gusta atacar a esa persona por esa área. Así que a la misma vez nosotros podemos pensar, mientras analizamos el hecho de esta mujer, que esta mujer estaba loca, porque ¿cómo era posible regresar
a de donde la sacaron. Dicen que el cerdo vuelve al lodo y que la cabra vuelve al monte. Alábalo. Y a veces uno quiere cambiar, pero las personas que están a nuestro alrededor no ayudan. Esta boquita que la lengua a veces, amado, nosotros ni siquiera hemos terminado de pensar y hace rato que ya lo soltó lo que nosotros estábamos pensando o lo que venía a nuestros pensamientos. Así que esta mujer era posiblemente amada por su marido, pero odiada por todos los que estaban a su alrededor, y se lo hacían saber y se lo recordaban cuál era su pasado y cuál debía ser su posición en esa casa. Y cuidado de mirarme a la cara, porque tú no tienes méritos para ni siquiera estar en esta casa. Y así somos nosotros. Y eso es sin pensar en los vecinos cuando la mujer tenía que salir al mercado a hacer la compra. Mira, ahí va fulanita, la mujer de Pereceba. La agarraron allí viviendo con el tigre que estaba viviendo. La sacaron de allí, mi amor. Mírala cómo va caminando como una santa. ¿Ves? Es una novela. Ay, ¿quién la ve, mi amor, tan limpia y tan linda? Y mira, una diabla. Ay, tú la ves así, que no se pasa cerca de mi marido porque mira, hay problema. Amado, a nadie le gusta estar en esa posición. A nadie le gusta que lo maltraten. A nadie le gusta que le estén recordando quién era, quién fue. Que nos estén mirando con desdén. Principalmente cuando Dios, el Dios Todopoderoso, nos coge, nos lava, nos limpia. Y nos posiciona de una manera digna. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, el Señor nos va lavando, nos va limpiando a través del estudio de su palabra, a través de conocer y reconocer las cosas que nosotros hicimos mal. Muchas veces hay personas que caen hasta en la prostitución y no es algo que desearon, son personas que han sido robadas y que le han puesto en esas posiciones. El famoso tráfico humano. No hace mucho mi esposo y yo creo que fue cuando el tiempo de la pandemia, vimos la historia de una muchacha que ella se escapó con su novio porque no era del agrado de la familia. Y fue el peor error que cometió en su vida, porque él lo que hizo fue llevarla a un lugar y venderla como prostituta. Venderla en un lugar de prostitución. Entonces hay personas que llevan una vida no porque la quieren vivir, sino que se la impusieron. Y uno dice, bueno, sí, pero ella puede cambiar. Hay que saber si tiene la oportunidad de salir de ahí. No sabemos las posiciones de las personas, por qué llegaron a ese lugar, ni cómo llegaron. Solo Dios lo sabe. Por eso es el buen pastor que va y busca las ovejas que se han perdido. Las ovejas que están clamando en sus corazones por la necesidad del pronto auxilio de parte del Padre, que es el único que escucha el clamor de los corazones heridos. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. A nosotros no nos gusta estar en la posición en la que nos señala, no, todo lo contrario, nos gusta estar en la posición primero que señala, 2 que juzga y 3 que critica. Alaba lo que vive. Ahí es que nos gusta estar. Pero Dios nos demanda que no estemos ni en una ni en la otra, y que si nos sacó de una, no volvamos a hacer lo mismo que a nosotros no nos gustaron que nos hicieran. El profeta o los profetas eran repudiados en aquellos tiempos. Hoy en día lo buscan, porque todo el mundo utiliza muchas veces el profeta como si fuera el brujo de la esquina, para que le lea la carta y le diga lo que viene en su futuro. Pero el profeta verdadero es para decirte y recalcarte, tú estás en pecado. Vuelve al camino que te saliste de él. Esa es la ordenanza del profeta de parte de Dios. Ser la voz de Dios. Y la voz de Dios
Dios te limpia, Dios te lava, pero también te recuerda, te estás saliendo del redil. Es necesario que vuelvas, porque te puedes perder. Así que la salvación, amados, es como una vasija de barro o cristal, lo que implica que hay que cuidarla, porque se puede romper. Si la agarra liana. Así que a nadie nos gusta que nos señalen, a nadie nos gusta que nos juzguen, a nadie nos gusta que nos traigan el pasado y nos los recuerden en la cara. Y es algo que a muchas personas le encanta hacer. Qué bueno es saber que a Dios no hay que sacarle un papel de buena conducta. Alábalo. Ni un papel de salud, lo cual es necesario en muchas ocasiones para un trabajo y un sinnúmero de cosas. Se necesita tanto el papel de buena conducta como el papel de salud. Pero para con Dios no se necesita, porque si hay alguien que nos conoce, es Él. Y no solamente que nos conoce, que Él va y nos busca donde quiera que nos encontremos, como la parábola de la oveja perdida. Amados, y una de las cosas que aprendemos a través de esta parábola y de lo que es el buen pastor, es que el pastor conoce cada una de sus ovejas. Así que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y le tiene nombre y conoce los nombres de todos. Y no es solamente 1, 2, 3, 4, 5. Él conoce las manchas que tenemos. Él conoce cuál es nuestra debilidad, pero también sabe cuál es nuestra fortaleza. Por eso Él tiene la certeza, y es tan certero cuando sabe llegar a donde nosotros nos hemos perdido. Y ahí es donde utiliza su vara y su callado. Dice que la piedra, para recordarte, escuche, porque las ovejas son medias sordas y medias ciegas. Y dice que medias tontas, pero ellas conocen la voz de su pastor. Principalmente en aquel tiempo para la pandemia, rondaba un video de personas que estaban paseando por Israel y ver a un pastor, y todo el mundo ponían a las personas como a que las llamaran a las ovejas, pero cuando su pastor le pitó o le llamó, ellas estaban tranquilas comiendo, y cuando escucharon la voz de su pastor, todas levantaron la cabeza y corrieron hacia donde él se encontraba. Y así debemos hacer nosotros, conocer la voz de nuestro pastor. Y para nosotros conocer la voz de nuestro Dios, tenemos que tener cercanía con Él. Así como cuando nuestros hijos estamos en lugares que se nos han despegado del lado y dicen mami, y cada madre sabe cuál es la voz de su hijo. Liana, ahorita estábamos en casa y estamos en lo último de la casa porque estamos en la habitación. Y Liana me dijo, mami, papi llegó. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes que papi llegó? Yo entiendo que tiene que ser que escuchó ella conoce el timbre de la guagua. Así que Liana conoce el timbre de cada uno de sus hermanos. Ella sabe cuando está llamando uno, cuando está llamando el otro. Y me dice, mami, ¿te llamas? Así Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios nos conoce. Y hay cosas que hay personas que nos señalan, que no es necesario que nos las señalemos, primero que nada, porque si hay alguien que conoce nuestras vidas somos nosotros. Y en segundo lugar, tenemos un espejo que nos hace ver nuestro reflejo. Así que a nadie le gusta que le recuerden, cualquiera sea su situación, porque el espejo me refleja quién soy. No hay que recordármelo, ¿verdad? A veces hay personas que tú te encuentras en una calle y te dice una, nena, pero tú sí estás gorda, o nena, tú sí estás vieja, o nena, tú sí estás esto, y te encuentras en la otra calle, otra que dice, nena, pero qué bien tú estás, qué bien tú te ves. Y uno dice, pero ven acá, y entonces, ¿a quién le creo? Créale al espejo, que siempre le va a dar el reflejo de quien usted es.
Nos consolamos. Amados, en Mateo 14, del 2 al 9, tenemos la historia de Herodías y de Juan el Bautista. Y Herodías era la esposa Herodes estaba casado o estaba conviviendo con Herodías, que era la esposa de su hermano. Se lee en los libros que él se enamoró de ella y se la quitó a su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Juan el Bautista conoce y ve la situación, le decía, no está bien que tú hayas hecho este mal. No está bien que tú estés conviviendo con la mujer de tu hermano. No está bien, tú eres un rey. Vamos a decir, ¿verdad? Parece que fue tanto la gota que Herodes se enojó y ordenó que lo arrestaran. Y en una ocasión que la hija de Herodías se encontraba de cumpleaños, bailó delante de Herodes y los que se encontraban en la fiesta. Y todos sabemos la historia. Él le dijo, lo que tú desees, te lo voy a conceder hasta la mitad de mi reino. Bailó bien la muchacha. Y ella fue donde su madre. Mami, ¿qué tú crees que le puedo pedir al rey? Sabrá Dios si ella decía, pídele la isla de allí, de Saona. Y ella dijo, no, mi amor, tú no vas a pedir nada de eso. Tú le vas a pedir la cabeza de Juan. Pero mami, mira, ese hombre tiene un cuarto allí lleno de joyas, de piedra preciosa, de diamantes, de esmeralda, de rubíes. Yo quiero de eso. No, mami, tú vas a pedirme la cabeza de Juan. Después tú pides eso. Ahora, ¿cuál es la base de estas dos historias? Yo hipotéticamente significa que esto no se ha comprobado, pero yo lo estoy viendo hoy a través de esta manera. Así que según lo que yo te expreso hoy, es para enseñarnos primero qué debemos y qué no debemos hacer. Cómo debemos tener cuidado de lo que hablamos y cómo le hablamos a los demás. Y cómo no guardar rencor en nuestros corazones. Porque si a ver vamos, aunque Juan puede ser que no le estuviera hablando conforme a lo que Dios le envió, en segundo lugar, ella estaba mal. Ella no estaba bien. Pero vuelvo y le recalco, a nosotros no nos gusta que nos recuerden que ni que estamos mal, y mucho menos nuestro pasado. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros deberíamos hablarle a otros como nos gusta que nos hablen. Que deberíamos tratar a otros como nos gustan que nos traten a nosotros. Y a veces se nos hace difícil tratar a una persona con empatía por lo que me criticó, por lo que me hizo, por lo que dijo de mí, y me llegaron a decir lo que esta persona dijo de mí. Y añádale usted un chin también al sazón de acuerdo a su condición y a su situación. Y estamos hipotéticamente hablando. Aunque Gomer era una mujer cariñosa y alegre, para su esposo no era desconocido este hecho. Fue la petición de Dios, escogerla de esta manera. Así que él sabía que se había casado con un caso peligroso. La otra enseñanza es que a pesar de que tú estás mal,
no te tienes que desquitar con aquel que te expuso al público. No es que está bien, porque cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia. Y como dice una canción por ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, caídas y levantadas, nuevos comienzos y nuevos cambios en nuestra vida. Somos nosotros los que a través de nuestras acciones y palabras que nosotros sembramos, cosechamos. Y allá arriba en el cielo, nosotros abrimos puertas de bendición o cerramos puertas de bendiciones para nuestra vida. Y comenzamos diciendo que la vida de nosotros y que hay que cerrar y romper el espejo de nuestro pasado. Esto incluye no solamente por mis vivencias, sino también por mis acciones y mi forma de ser anterior. Lo que le llamamos la vieja criatura. Así que el chisme y la crítica, amado, para Dios es una plaga. Y cada una de ellas se convierte en una semilla que sembrada no producirá un fruto exótico, sino frutos de maldiciones. Traerán pobreza, traerá depresión, traerá aflicción, traerá enfermedad. Y el cherry traerá juicio a mi vida. Cuando nosotros nos vamos a estudiar en Levítico, Dios les enseña al pueblo a través de Moisés que el pueblo, cuando se encontrara en esta situación, iba a traer lepra a su vida. Y vemos que en eso sucede precisamente cuando la hermana de Moisés, en un momento dado, hablando con Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, criticando a la esposa de Moisés. A él no le cayó lepra, pero vino castigo a su vida. Pero a su hermana Miriam sí le cayó lepra. Y el pueblo tuvo que retrasarse en su caminar hasta que ella, que tuvo que ser apartada, y que Moisés intercediera por ella para volver a retomar el camino. Así que leía que la lepra, más que una enfermedad creada por la murmuración, por la arrogancia, por la altivez, por la codicia, por la envidia, era para que la persona analizara y trabajara en ella misma. ¿Por qué? Porque esta plaga se extiende y causa daño no solamente a uno mismo, sino a todas las demás personas involucradas en esto. El mensaje para el pueblo a través del profeta Oseas era: límpiate a través de la lepra, y para el pueblo era que se limpiara antes de que llegara a un nivel donde no había remedio para él. Porque ella iba adquiriendo diferentes etapas. Primero eran manchas blancas que le salían en la piel, luego podían convertirse en manchas negras y luego podían convertirse en llagas. E inclusive en lo que nosotros, erupciones, lo que nosotros le llamamos los nacidos ciegos, que se ponen bien grandes y después se explotan, y eso es una cosa aparte de lo que duele, ¿verdad? Y los cráteres que esos dejaban. Y nosotros, incluyéndome, amados, no acabamos de entender que vemos lo que está mal en otros, pero no lo que está mal en nosotros mismos. Por lo tanto, el que yo veo se convierte en un espejo para mí. Dios dice en Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y de hecho, el mismo Señor nos dice que cuando nosotros tengamos algo con nuestro hermano, en vez de dejarle la ofrenda, vete y arréglate con tu hermano, porque para Dios es más importante que tú no guardes ningún tipo de rencor en tu corazón para con nadie, porque nos puede causar daño, no solamente a nosotros físicamente, amados, sino repercutir en todo lo demás. Y es que Dios ya sabe las consecuencias de lo que este sazón puede producir en mi corazón, en la vida de un ser humano.
si crece como una jungla en nuestros corazones. A veces no matamos como Caín mató a su hermano físicamente, pero verbalmente, a veces nuestra boca dice cosas que causan tanto daño como coger una piedra y matarlo o partirlo. La enseñanza de Dios para Oseas y el pueblo era: ustedes son tan infieles como la mujer de Oseas. Porque Dios era su esposo y ellos se habían desviado a otros dioses. Y eso me recordó la mujer samaritana, que siempre la hemos tildado de prostituta, pero que en realidad lo que el Señor le está diciendo cuando Él se encuentra con ella, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente tampoco es tuyo, le estaba hablando de dioses a los cuales ella le estaba sirviendo y le ponía su bandeja y le ponía sus cosas y le ponía sus tortas de pasas, pero tenía el conocimiento de Dios porque ella pudo conocer al Salvador. Así que le estaba diciendo: tú, conociendo al Dios Todopoderoso, le estás sirviendo a otros dioses. Lo que duele, el engaño, la infidelidad y los chismes. El pueblo en una ocasión se encontraba cautivo en Babilonia. Y los mismos guardias le decían: canten a su Dios, o ¿dónde está su Dios? Y ellos decían: ¿cómo cantaremos si estamos en tierra extraña? Si estamos cautivos, mira cómo ustedes nos tienen. Y nosotros, sin embargo, cantábamos ahorita que precisamente, independientemente del camino que nosotros andamos, adoramos y glorificamos el nombre de Dios. Amados, y a veces pasamos por situaciones que no nos sale ni media alabanza. Y si miramos al cielo, amado, es para preguntarle a Dios que por qué. Que por qué a mí, por qué sucedió esto. Para cuestionar a Dios. Y de la misma manera no podemos dejarnos absorber por lo que esté aconteciendo o lo que estén diciendo en mi vida. Culmino con esto. Dios le enseña a Oseas y al pueblo que aún siendo infieles, Él es el Dios de las oportunidades. Cuando Oseas buscó a su esposa en casa de su amante, la tuvo que comprar siendo suya. Y Dios le dijo: ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Que sepan que aún siendo infieles, no me divorcio si regresan a mí. Y hoy nos encontramos aquí porque Él envió la reconciliación, aún a través de la exposición de mis delitos y pecados, por las impurezas y por los adulterios. Hubo una mujer que el Señor fue encontrada en el acto del adulterio y fue llevada ante el Señor. Y le dijeron: la ley dada a Moisés nos dice que debemos apedrearla hasta morir. Así como la ley de Dios nos dice que toda alma que pecare ciertamente morirá. Así que ellos le dicen: debemos apedrearla hasta que muera. Él no contestó y comenzó a escribir. Con un dedo, dice la palabra, en la pizarra de la tierra. Así como fueron escritas las tablas que fueron entregadas a Moisés por el dedo de Dios. Así que yo me imagino al Señor escribiendo, hipotéticamente hablando: aquí todos ustedes son unos adúlteros. Han adorado a otros dioses, han calumniado, han robado, han envidiado. Algunos son orgullosos. Ay, ay, ay. Algunos son altivos.
Aquí el único que va a morir soy yo. Mi sangre los reconciliará y los limpiará de todas las inmundicias, de todos los pecados, de toda la infidelidad que han cometido. Porque por cuanto todos pecados, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y hay a veces unos mensajes que Dios me da que yo trato de adaptarlo, pero hay palabras que tengo que ponerlas tal cual y quiero que escuchen, porque es la palabra que Dios dio. El que tenga oídos que oiga y permita que esta palabra limpie su corazón y rompa el espíritu de su pasado. Por lo tanto, el espejo de su pasado. Si yo los limpié, si yo los lavé, ¿quiénes podrán ensuciarlos otra vez? Hay muchos de ustedes que no se perdonan sus errores pasados, pero hay personas que viven recordándole a otros el error de su pasado. Y como dice el salmista, ya no hay vergüenza para aquel que ha sido reconciliado con el Eterno. Para aquel que ha tomado el camino y ha sido limpiado. Para aquel que ha sido restaurado, ya no hay vergüenza. Ya debes dejar de estacionarte en lo que hiciste o en lo que otros te hicieron o en lo que dejaste de hacer. Debes pasar la página y romper con eso. Sigue caminando. Tienes nuevas vestiduras porque te he limpiado. Lo que sí te pido es que vete y no peques más. No te acuses más. No te martirices más. Saca el ancla del pasado de tu vida y vive esta nueva oportunidad que yo te doy. Llevas tiempo tratando de romper con eso. Algunos llevan días, algunos llevan meses, algunos llevan años. Te has vestido con tu pasado y necesitas despojarte de esas vestimentas. Rompe el espejo que no te deja ver lo que yo estoy haciendo en ti. Es tiempo de soltar la carga. No pongas tus oídos ni atención a aquellos que te viven recordando tu pasado. Si ya yo te he limpiado. Dios está transformando nuestra vida. Dios está transformando nuestra mente. Dios está transformando mi corazón. Y decía, ay mi pueblo, algo tengo en contra tuya, que has dejado la compasión y has dejado el amor. Te has olvidado como yo te amé, que como yo te amé debes amar, que como yo te cuido debes cuidar, y te has envuelto en un manto de supuesta santidad. Muchos se han puesto una aureola de santidad y se han subido a un pedestal y miran con desdén. Cuida de no caer, porque te haré temblar la tierra para hacerte recordar de dónde te saqué. Miran con apatía, miran con orgullo como si fueran mejores que la humanidad. La humildad se olvidó. Te haré recordar que del polvo y de las cenizas te saqué. Que del barro fuiste formado y ante mis ojos polvo eres. Que por misericordia paseas y caminas para que tu orgullo tiemble y recuerdes la humildad. Porque al altivo lo miro de lejos, pero al humilde lo amo y lo acerco a mí. Tú crees que eres santo
santo soy yo. Cuando juzgas, cuando miras con altivez, cuando hablas, ¿dónde está tu santidad? Te haré recordar cuando clamabas por justicia y yo te la di. Pero sin embargo eres injusto con aquellos que ameritan justicia. Y tiras por el suelo mis palabras y lastigas cada vez que los lastigas a ellos. Ay, mi pueblo, te has vuelto altanero y altivo. El pecado es cierto que no se soba, es cierto que no se acurruca, pero quien lava el pecado soy yo. Wow. Quien limpia al pecador soy yo. No tu palabrería barata, ni tus juzgamientos. Te has puesto por juez cuando el juez soy yo, y te has atrevido a tomar mi lugar. Si yo te juzgo, ¿saldrás inocente? Amados, pidamos misericordia, porque la culminación fue: se aproximan tiempos de juicio y todos seremos juzgados. Tal cual la dio, tal cual la escribí y tal cual se las he dado. Es tiempo de limpiarnos, es tiempo de volver a la senda, es tiempo de comenzar la autotransformación, de limpieza, a como el Eterno nos enseña y que solo el estudio de su palabra nos da. Hay palabras de bendiciones para las del almas heridas. Hay consuelo, pero hay reprensión para los que causan dolor a las almas de Dios. Hay de aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. Solo puedo culminar diciendo: perdónanos, Señor, porque